Bueno, ahora vamos a comenzar el siguiente capítulo de este libro. 1. Niñez y adolescencia, 1660 a 1677. Existen 5 relaciones autobiográficas de esta etapa de la vida de la santa. La primera es que de los 3 a los 16 años de edad, que fue escrita en 1693 por orden del confesor y padre Girolamo Bastianelli. La segunda, desde la infancia hasta el fin del primer año del noviciado, que fue escrita en 1699 por el mandato del padre Ubaldo Antonio Capelletti. La tercera, de los 3 a los 30 años de edad, que fue escrita hacia el año 1700 por la imposición del obispo Luca Antonio Eustacchi. La cuarta, de la infancia y de la adolescencia, escrita en 1714 por orden del padre Carlantonio Tassinari. La quinta, de la infancia, escrita en 1720 y 1721, bajo el dictado de la Virgen María y por el mandato del obispo Alessandro Codebo. El texto de la tercera relación, llamada comúnmente segunda, se halla en la edición de O. Fiorucci, en el volumen primero, de la página 1 a la 168, y es con mucho la más extensa. El original se conserva en un manuscrito bellamente encuadernado, conocido como el volumen de Pío IX, porque lo tuvo consigo este papa por espacio de 12 años. Las otras han sido publicadas en el quinto volumen del diario, La Città di Castello, 1987, de las páginas 661 a la 812. Además abundan los recuerdos infusos en las páginas del diario con interesantes detalles autobiográficos. Hemos dado la preferencia a la relación del 1693 por considerarla la más espontánea y menos expuesta a una posible proyección de las experiencias místicas ulteriores sobre los relatos de la primera edad. 1. Para mayor gloria de Dios, y por cumplir su santa voluntad, con mortificación y sonrojo, me pongo a describir cuanto sigue, solo por pura obediencia. El mandato de la santa obediencia ha hecho obrar tantos prodigios y milagros a los verdaderos obedientes, por duro o imposible que se les hiciera. Confiando pues en esta santa virtud, en la cual yo quiero vivir y morir, comienzo a poner por obra el mandato de V.R., que se me impone en virtud de la santa obediencia de manifestarle el principio de mi vida. La relación del año de 1693 se encuentra en el diario quinta parte, desde la página 665 a las subsiguientes. Yo soy la verdadera flor. 2. Paréceme que a los 3 o 4 años, estando una mañana en el huerto, gustosamente entretenida en coger flores, me pareció ver visiblemente al niño Jesús acompañándome en coger dichas flores. Al punto dejé de cogerlas y me fui hacia el divino niño con deseo de asirlo, y me pareció que me decía: yo soy la verdadera flor. Y desapareció, dejándome cierta luz que me movía a no tomar gusto en las cosas momentáneas. Me hallaba con la atención fija en el divino niño. Se me había grabado tanto en la mente que estaba como loca y no me daba cuenta de lo que hacía. Corría de un sitio para otro por ver si lo podía encontrar, y recuerdo que mi madre y mis hermanas trataban de detenerme para que no siguiera corriendo y me decían: ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Yo me reía y no decía nada, y sentía que no podía estar quieta. A cada paso volvía al huerto para ver si aparecía. Todo mi pensamiento se hallaba fijo en el niño Jesús. Un bello grupo escultórico en lo que fue jardín de la familia Giuliani, hoy patio del monasterio de las Capuchinas de Mercatello, recuerda el hecho relatado por Verónica también en las relaciones de 1699 y de 1720 y 1721. En la de 1714 habla de 2 apariciones similares, una siendo pequeñita y la otra siendo algo mayor.
está en la primera parte del diario, desde la página 1 hasta las subsiguientes, y en la quinta parte del diario, desde la 691 hasta las subsiguientes, y página 725, 732, 739 y también las subsiguientes. Paréceme que, asimismo, siendo muy niña, siempre que yo veía las imágenes de la Virgen y del Niño Jesús, no podía saciarme de besarlas. Y recuerdo que muchas veces, en la misma edad de 3 a 4 años, me iba delante de alguna imagen de la Virgen con Jesús en los brazos y le decía: «Dadme a vuestro hijito», y me quedaba con las manos en alto, esperando a que me pusieran en mis brazos al Niño Jesús. Y cuando los de la casa me daban la merienda, antes de comerla me iba ante la imagen y decía: «Jesús mío, venid, que no quiero comer sin vos». Y me estaba ahí un buen rato llamándolo y repitiendo: «Virgen Santísima, dádmelo». Se lo suplicaba de corazón y me parecía a veces que aquellas figuras pintadas, como estaba yo, las veía visiblemente como personas vivas, lo mismo la madre que el hijo, y tan bellas que yo me consumía de deseos de poder abrazarlas y besarlas, pero no entendía nada. Relación del año de 1700 se encuentra en el diario Primera Parte, páginas 1 y 2. Los 2 zapatitos a un pobre. 3. Una vez, estando en la ventana, vi venir a un pobre por la calle y se detuvo y me pidió limosna. Yo no tenía nada, así que el pobre se estaba allí, y yo veía que no quería marcharse. No sé cómo lo hice, porque acababa de estrenar un par de zapatos muy bonitos, y me quité del pie uno de ellos y se lo di al pobre. Y él se fue muy contento, pero después de caminar un poco volvió atrás y me dijo: «Chiquita, dame el otro. ¿Qué hago yo con este solo?». Yo me quité el otro zapato y se lo di al pobre. En aquel momento me pareció ver el rostro del pobre, todo bello y resplandeciente, pero no hice reflexión alguna. Partido el pobre, no sabía cómo salir del paso. Tuve miedo que nuestra madre me riñera, y no quería decir a quién había dado los zapatos. No recuerdo bien cómo acabó la cosa. Solo me acuerdo que no quise descubrir que los había dado por amor a Dios. Del episodio de los zapatitos no habla en la relación de 1693. Lo menciona por primera vez en una muy breve de 1697. Hay una palpable evolución en las relaciones ulteriores hasta llegar a identificar al pobre con el Señor. Diario primero, 6, quinta parte, páginas 687 y 733. Todo cuanto podía tener a mano, fuera lo que fuera, lo daba yo a los pobres de la calle, pero yo no tenía conocimiento de que aquello fuera a hacer caridad. Paréceme recordar que cuando me pedían algo, por el amor de Dios yo no podía menos que dar lo que tenía, y no teniendo otra cosa, pues me quitaba el delantal y se los daba. Esto se dijo en una relación del año de 1699 que se encuentra en el quinto diario, desde la página 694 hasta las subsiguientes. Modelos de imitación. 4. Siendo de edad de unos 3 años, al oír leer la vida de algunos santos mártires, me vino el deseo de padecer. Entre otros padecimientos que fueron soportados por ellos, uno fue el ser quemados. Cuando yo oí leer esto, también yo sentí un deseo vivo de ser quemada por el amor de Jesús, y llegó esto a tal grado que puse la mano en un brasero. Era un tiempo de invierno, con intención de quemarme a imitación de aquellos mártires. Se me abrasó toda la mano, y si no me hubieran apartado del fuego, se me habría quedado asada. No me acuerdo bien, pero me parece que en aquel momento ni siquiera sentía el fuego, porque estaba como fuera de mí, por el contento que ya experimentaba.
pero luego sentí el dolor de la quemazón, hasta que se me habían contraído los dedos. Todos los de la casa lloraban, pero yo no recuerdo haber derramado una lágrima. En esa tierna edad no me parece haber tenido luz particular de Dios. Estas cosas las hacía porque oía que las habían hecho aquellos santos mártires. Otra vez, siendo también de edad de unos 3 o 4 años, y oyendo leer el compendio de la vida de Santa Rosa de Lima, ese compendio era muy probablemente el de Antonio González de Acuña, publicado en Roma en 1665. En 1666 apareció La Vita, escrita por Serafino Bartolini. Es una edición existente en la Biblioteca de las Capuchinas de Città di Castello. Por tanto, Orsola tenía al menos 5 o 6 años de edad, y no es rara esa tendencia a colocar los recuerdos de la infancia en una edad más temprana de lo que sucedieron. Rosa de Lima fue beatificada en 1668 y fue canonizada en 1672. Y así las grandes penitencias que ella hacía. Así que me vino el deseo de hacer también yo eso propio, y entre otras cosas yo la quería imitar en las disciplinas que tomaba. Pero no teniendo con qué azotarme, me quitaba el delantal, hacía muchos nudos en las cintas del mismo, y luego poniéndome detrás de alguna puerta, me golpeaba. Una de las veces, mi madre me encontró mientras que yo me estaba disciplinando, y al punto dejé de hacerlo, y me llené de sonrojo, porque no hubiera querido que nadie me viera. Todo esto lo hacía porque yo oía que dicha santa lo hacía todo a escondidas, y así quería hacerlo yo también. Otra vez, oyendo que dicha santa se hirió lastimosamente por haberse cogido un dedo fuertemente bajo la tapa de una caja, pero que ella en esto cayó y llevó el dedo malo por buen tiempo en su deseo de padecer, me vino este deseo también de sufrir lo mismo, si bien yo no tenía valor para hacerlo adrede. Pero el Señor lo permitió cuando menos lo pensaba, porque yo estaba una mañana jugando con los dedos detrás de una puerta de casa, y descuidadamente yo los metí en la rendija de la misma, y me parece que precisamente en aquel momento estaba pensando en el daño que se hizo Santa Rosa. Y en esto, una de mis hermanas vio entrar por la puerta a un perro grande, y tuvo miedo de él, y sin percatarse de que yo estaba ahí detrás, cerró la puerta de golpe, aprisionándome un dedo con ella. Comenzó a llorar fuertemente, diciendo que había matado a su hermana. Yo le decía que se callara y que no era nada, pero ella, y bueno, no es para menos, viendo la gran cantidad de la sangre que salía, gritaba cada vez más fuerte. Yo no decía nada, solo me parece que experimenté cierto gusto por poder padecer como aquella santa. La herida era tan profunda que se veía el tendón, y enseguida mandaron por el cirujano, el cual dio mucha importancia al caso. Hizo un parche con clara de huevo y con varillas, y me lo ajustó, con pesar mío. Pero yo no decía nada, sentía que me medicaran, y ya que hubiesen querido soportarlo sin ningún remedio, como lo había hecho aquella santa. Todo eso sucedió la mañana antes de que yo me quemara la mano, como ya lo he dicho arriba. Así, mientras el cirujano me medicaba la quemadura, me preguntó cómo iba el dedo, y yo sin hablar, con la misma mano abrazada, yo me quité rápidamente el envoltorio que tenía en el dedo, y fue tal mi rapidez que el cirujano quedó sorprendido, porque no se explicaba cómo había hecho para soltarme de su mano, ya que me estaba medicando el dedo herido. Al punto comenzó el dedo a manar sangre en mayor cantidad que por la mañana, y entonces yo sentí mayor dolor, pero no decía nada. Solo recuerdo que todo mi contento era pensar en mi Santa Rosa, y lo demás no me importaba. Con todo cuanto más oía leer su vida, más ganas me venían de hacer todo lo que ella hacía, y me imaginaba que la santa estaría siempre conmigo, pero tales cosas eran ocurrencias sin ningún conocimiento. Yo las hacía solamente por oír que ella las hacía. Así, otra vez quiso mi madre cortarme las uñas de los pies, e inadvertidamente me cortó un trozo de carne.
Ella se disgustó, pero yo, viendo salir la sangre, sentí alegría y le dije que no era nada, sin permitir que me aplicaran medicamento alguno. Todo eso lo hacía para imitar a mi Santa Rosa, pero no por otro motivo. Sin madre, 28 de abril de 1667. En esa edad no me acuerdo de haber sido demasiado mala, pero pienso que esto se debía únicamente a que yo era la más pequeña, por eso todos hacían por contentarme. Mi madre sobre todo me quería mucho y siempre me tenía a su lado de día y de noche. Cumplidos los 4 años me quedé sin madre y a pesar de ser tan pequeña, su muerte me dolió mucho. Aún antes de que nadie me lo dijera, rompí a llorar desconsoladamente y me acuerdo que no podían vestirme porque tan grande era mi llanto y que a la noche siguiente yo no quise ir a la cama porque no estaba ahí mi madre. Para calmarme, me dieron una virgen con el niño Jesús al cuello, así que me sentí toda gozosa. Llevaba esa imagen a donde quiera que iba y me parecía a veces que el niño se reía conmigo. Después me quitaron esa imagen y para quitarme, porque ya lloraba, al no poder tenerla conmigo, me dieron un niño de cera metido en una caja. Y era él toda mi dicha, porque lo llevaba conmigo a todas partes. Ocupada en hacer altarcitos. 6. Hacia los 5 años comencé a hacer altarcitos y hubiera querido que todas mis hermanas hicieran lo mismo que hacía yo, pero todo esto lo hacía yo sin sentimientos ningunos, porque simplemente eran cosas infantiles. Benedetta Giuliani murió el 28 de abril de 1667. Orsola tenía por tanto 6 años y 4 meses. Más aún, hacía esa travesura cuando yo las veía leer o rezar, y estaban haciendo así el oficio de la Virgen, y yo las molestaba de 1000 maneras, a fin de que dejaran aquello y vinieran a hacer altarcitos conmigo. Esto no lo hice solo de pequeña, sino también de mayor, y a esta le hacía una trastada, y a esta le hacía la otra, y no sé a qué se debía, porque pienso que a la bondad de las hermanas, ya que cuanto más yo las traía crucificadas, más me querían ellas, y no solo ellas, sino todos los de la casa. Yo era voluntariosa, cuando quería una cosa no dejaba en paz a nadie, hasta salirme con la mía. Era la más pequeña, pero quería estar sobre todos, y que todos hicieran lo que a mí me agradaba. La verdad es que me contentaban en todo. La madre había muerto, el padre se hallaba fuera del pueblo. Volvió cuando yo tenía 7 años. Me quería tanto, que no acertaba a dejarme en casa, sino que quería llevarme consigo y me hacía grandes promesas. Pero yo no quise ni poco ni mucho ir, sino era con todas las demás hermanas. Así es que me quedé con ellas y el padre se marchó nuevamente. Comencé de nuevo a hacer mis altarcitos y no hacía otra cosa en todo el día, y gastaba tanto aceite y tantas candelas que a veces me venía el escrúpulo, pero no me importaba, multiplicaba mis hurtos cada vez más. En mi afán de hacer dichos altarcitos cometí una falta notable. Robé por 2 o 3 veces algunos pedazos de madera y no me confesaba de ello, antes bien pensaba que no fuera nada. Mi vivir era comer, beber y dormir, de trabajo lo menos posible. Todo el tiempo disponible lo empleaba en hacer los altarcitos, y mi gusto era lograr que mis hermanas vinieran allí a hacer oración. Yo también me ponía a hacerla con ellas, aunque no hacía otra cosa que estar en compañía de ellas. Empecé a darme cuenta de que ellas hacían penitencias y yo no decía nada, pero andaba observando con atención cuanto ellas hacían y me venían deseos de hacer yo otro tanto, pero no tenía ni disciplina ni cilicio y no había modo de echar mano de lo de ellas porque todo lo tenían bajo llave. Pasé mucho tiempo con esos deseos. Ciertamente todo eso no procedía del espíritu. Creo que si deseaba hacer todo aquello
era solo porque se los veía hacer, pero no por otro motivo. Con todo, ya que no lo podía hacer, me conformaba fácilmente, pero cuando llegaba el día en que ellas comulgaban, y sin poder hacerlo yo, esto me disgustaba mucho, y sin embargo no decía nada, ni al confesor, ni a los de esa casa. Pero me parece recordar que en tal día, aunque no comulgase, yo sentía cierto contento estando con las que sí habían comulgado. Continué con ese anhelo secreto hasta la edad de 9 años. Cuando yo tenía esa edad, nuestro padre se hallaba en Piacenza, donde había obtenido un cargo importante. Francesco Giuliani había conseguido en Piacenza el puesto del Dacier, o superintendente de portazgos y de aduanas. Esto fue al servicio del duque de Parma. Por ello, escribió a uno de nuestros tíos para que llevase allá a toda la familia, y así se hizo. Luego de llegar dio la orden de que anduviéramos vestidas como lo requería su rango social, y nos proveyó de numerosa servidumbre. ¿Podéis imaginar? Yo no me hallaba en tales grandezas. Ya estábamos acostumbradas a un estilo más ordinario sin semejante rumbo señoril, pero no había otro remedio, y la verdad es que yo hallaba gusto en ello. Además, nuestro padre quería que yo me presentase más adornada que las otras, y con mucha más frecuencia me atraía ahora o una vanidad, u ahora otra, o me quería tanto, o cuando estaba en casa me quería siempre a su lado. Todo esto me agradaba, pero comencé a presentir que él no estaría dispuesto a consentir en que yo fuera monja, y me decía que yo había de casarme, y que mientras él viviera, no quería que yo lo abandonara. Yo, al oír esto, me entristecía grandemente, ya que sentía cada vez mayor deseo de hacerme monja, y con todo estaba tranquila en la seguridad de que mi padre cambiaría de idea, pero era todo lo contrario. Primera comunión, 2 de febrero, número 7. Yo repetía que la idea de hacerme monja no me abandonaría nunca, ya que estaba pensada y persuadida de que desde que yo conocí el bien y el mal, este anhelo había estado siempre fijo en mí. Y por otro lado yo veía como todas mis hermanas se estaban preparando para lo mismo. Ellas, por cuanto yo lograba observar bajo aquellas galas, llevaban ásperos cilicios y comulgaban con más frecuencia. Yo ansiaba todo aquello, pero me veía tan mala que no tenía el valor para decirle al confesor que me diera también a mí la comunión. Por fin, una mañana se lo dije y me respondió que con gusto me hubiera contentado, pero que era demasiado niña. Con todo, añadió que me examinaría y que, entre tanto, yo me fuera preparando. ¿Podéis imaginar mi contento? Le dije al confesor que, como cosa suya, mencionara a los míos lo de mi comunión, pero que no les dijera en manera alguna que la idea partía de mí. El caritativo confesor lo hizo así, y tuve la impresión de que él mismo deseaba que yo comulgase. No sé si había cumplido ya los 9 años, creo que no, pero estoy en duda. En realidad, contaba con 9 años y algo más de un mes, porque consta que la primera comunión de Órsola fue el 2 de febrero de 1670 y el 27 de diciembre de 1669 había transcurrido y había cumplido los 9 años. Pues bien, continuamos con la lectura. Este confesor era un santo, porque yo le tenía mucha confianza. Por eso le pedí un cilicio y una disciplina, y él me procuró todo con mucho secreto, pero me dijo
que no quería que los utilizara sino después de haber hecho la comunión, y así lo hice. No me hizo esperar mucho, porque comenzó a examinarme, y en 2 mañanas dio por terminada mi preparación. Yo no veía la hora de llegarme al sacramento. Esa primera vez que comulgué estaba fuera de mí, por el contento. Pero yo no sabría decir lo que era, porque yo la oración no la hacía. Ignoraba lo que eran sentimientos, y lo único que sentía era una ansia grande, pero no sé de qué. Le pedí nuevamente permiso para hacer alguna penitencia y él me lo concedió. Así es como comencé a llevar el oficio y también el cilicio de hacer todo esto. La primera vez que me lo puse me penetró enseguida en la carne y creí que me moría por la cantidad de sangre que brotaba. Me lo quité luego, pero temí que si lo decía al confesor me mandaría que no me lo pusiese más. Volví a ponérmelo, pero con las puntas hacia el justillo, y esto lo hice para no mentirle al confesor, caso que me preguntara si yo lo tenía puesto. Pues como en efecto me lo preguntó inmediatamente, yo lo llevé así muchísimo. Así pues, aunque me penetraba en la carne, no por eso yo dejaba de usarlo, porque todo me parecía poco. Igualmente me daba la disciplina, a pesar de que él, la que tenía, era de cuerda delgada y me hacía mucho daño, hasta el punto en que puedo yo decir que todas eran disciplinadas y todas eran aparte disciplinas de sangre, y de este modo no decía nada al confesor. Vocación religiosa y oposición del padre. 8. A medida que crecía en edad, aumentaba en mí el deseo de hacerme monja. Yo lo decía, pero no había uno solo que me creyese, porque todos me llevaban a la contraria. Y más que nadie mi padre, el cual hasta lloraba y me decía que no quería absolutamente oír tal cosa. Para quitarme de la cabeza esa idea, con frecuencia traía a casa a otros señores, y luego me llamaba delante de ellos, y me prometía toda clase de pasatiempos. Lo propio hacían aquellos señores. Se ponían después a contar todas las cosas del mundo, por ver si yo me entusiasmaba con ellas. Pero me producían el efecto contrario. En aquel momento me venía tal náusea de las cosas mundanas que no era capaz de razonar sobre ellas. Y les dije muchas veces que no me hablaran de tales cosas, porque cuanto más las oía tratar de ellas, más lejos me sentía de las mismas. Todo inútil, y cada día así se renovaba ese martirio para mí. Tuve paciencia durante algún tiempo, hasta que por fin declaré en presencia de todos que tales discursos me daban náuseas y que no podía soportarlos. Y allí delante de todos rompí a llorar copiosamente por las miserias de los pobres mundanos. Viéndome llorar así, todos se movieron a la compasión y me prometieron que no volverían a hacerme tales discursos, pero yo les dije: creo que hoy será el último día que me hablen, porque no vendré nunca más a la presencia de ustedes. Y como lo dije así, lo quise hacer. Pero al día siguiente volvieron de nuevo, y mi padre quiso que yo fuese, ya sea que quieras que no, así que obedecí, pero a la condición de que no me hablaran del mundo, y así lo hicieron. Yo me daba cuenta perfectamente del lazo que el demonio me andaba tendiendo, y no obstante la repugnancia que yo sentía, porque la verdad es que la humanidad hallaba en ello alguna complacencia, así que permanecía lo más callada que podía, ya que apenas decía algo, veía que mi padre hallaba gusto grande y gozaba oyéndome. Yo hacía expresamente lo que a él no le agradaba, con el fin de que se fuera distanciando, pero de nada servía porque parecía que me quería cada vez más. Y me decía a veces: yo te quiero dar gusto en todo, lo único que no quiero es que te hagas monja. Al decirme eso, se enternecía tanto y yo me enternecía hasta el llanto. Yo le decía: si es que quieres contentarme, la única gracia que yo deseo de ti es la de meterme en un convento. Y aquí es que se centraran todos mis disgustos, pero también todos mis gustos.
Dadme pues de meterme así en un convento. Entonces, dadme ese contento, y así me contentaréis en todo. Veréis cómo, obrando así, experimentaréis consuelo también vos. Trató de probarme para hacerme cambiar de idea, y a este fin hizo que me hablasen diversas personas religiosas, pero yo me sentía cada vez más afianzada en la vocación, y me iba a un cuarto donde había un cuadro del Salvador, el cual parecía que me hablaba, cuando me ponía en oración ante él. Yo sentía claro que debía ser su esposa, y esto me producía tal ánimo, y me fortalecía tanto en mi resolución, que nada temía, y más aún, decía con toda libertad, tanto al Padre como a los demás: hagáis lo que hagáis, yo seré monja, ya lo veréis. No es posible que mude, al contrario, siento que me crece cada vez más el deseo. Por ver así si lograba convencerme, me comenzó a decir que si quería hacerme monja, no había de ir con las otras hermanas, y esto lo decía con toda intención, porque sabía cuánto quería yo a mis hermanas, y ellas también me querían mucho, y parecía imposible que yo pudiera estar sin ellas. A pesar de ello, me sentía tan animosa que, a cuenta de unirme como esposa con el Señor, el dejar a mi padre y a mis hermanas con todo lo que me prometían, todo me parecía nada. Así que volvía al cuarto ante la imagen del Salvador y le decía: Señor, quiero ser vuestra, no me abandonéis. Y parecía que él me hablaba diciéndome que había de ser su esposa, y en ese momento dicha imagen se volvía tan hermosa que yo perdía de vista el cuadro y lo veía todo cambiado. La belleza que yo descubría en aquel rostro y los etcéteras, jamás en mis días yo he visto algo más hermoso. Y esto me aconteció muchas veces, y por fin me vino el deseo de llevarlo conmigo a todas partes, y así lo hacía, y lo he traído también aquí, y es un cuadro de esos que son ordinarios. Pero no se me ha concedido el poder tenerlo, nada más aún, y tengo que hacerme mucha violencia, ya que han colocado dicho cuadro al pie de una escalera, pero yo, si pudiera, lo tendría dentro de un relicario. Y todo sea por amor de Dios, y es verdad que desde que me encuentro aquí, no he vuelto a verlo con aquella hermosura, pero lo recuerdo como si fuera ahora. Eso es una tabla de pequeñas dimensiones que actualmente se encuentra en el Museo de Santa Verónica, y en el anverso se lee: esta es la imagen del Salvador que habló sensiblemente a Santa Verónica Giuliani, siendo de edad de 10 años, en la ocasión que le vino a la gana de asomarse a una ventana de la casa paterna, y se oyó llamar por 2 veces con su nombre, hasta que finalmente, haciéndose sorda a la voz misteriosa, escuchó estas palabras: mírame a mí y piensa en mí, y renuncia a todas las vanidades del mundo, teniendo bien mortificados tus sentidos. Entonces ella se postró en la tierra y pidió humildemente perdón a su Dios. El texto está inspirado en el relato del padre Capelletti, que recogió de los labios de la santa y que se encuentra en el diario Quinta Parte, desde la página 605. Mi padre no dudaba de mi resolución decidida de hacerme monja, pero seguía abrigando la esperanza de que yo cambiara de idea, y a veces se ponía a hablar conmigo de los asuntos de casa, y de buenos modos me suplicaba que me quedara con él, porque él no tenía otro contento fuera de mí. Así que yo le decía: ¿cómo puedo obrar de otro modo si yo siento que el Señor me quiere por esposa suya? También Él es mi supremo Padre. No solo se debe obediencia, y yo le debo obediencia a Él, sino que también tú debes de someterte a su voluntad. Él quiere que le hagas esa donación. Después y todo, no haréis más que darle lo que Él mismo os ha concedido, porque yo no soy más vuestra, sino que soy toda de mi Señor. Y al oírme hablar así, se enternecía y a veces rompía a llorar, diciéndome: tienes razón, también yo estoy contento de que sigas al Señor. Te quiero contentar también a ti, y te haré monja. Y cuando hablaba así, yo me sentía llena de alegría. Me gustaba que me mirasen. 9.
Yo quería muchísimo a mi padre, pero procuraba no demostrárselo para que no me impidiera mi anhelado deseo. Me contentaba en todo y bastaba que le pidiera cualquier cosa para que me la concediera. Es cierto que a veces yo sentía el impulso de mortificarme y mostraba no encontrar gusto en todo aquello que podía ser de mi agrado, tratando así de contrariar lo que la humanidad apetecía. Y todo eso lo hacía, pero no sé cómo, ya que no recuerdo haberlo hecho con el sentimiento. Querían que yo condescendiera con las vanidades y sentía que la humanidad se inclinaba a ello, pero al mismo tiempo sentía el impulso de mortificarme y de no admitir tales frivolidades. Se me ofrecían cosas inútiles y tan atrayentes que si bien experimentaba desagrado cuando me ponían algún adorno y no dejaba de sentir luego cierta complacencia. No creo con todo haber pecado en ello, ya que me daba cuenta de que era cosa natural. Si bien, andando el tiempo, poco a poco me ocasionó gran daño, puesto que al crecer en edad me gustaba que me miraran. Pero en cuanto me venía este pensamiento, luego venía también el padecimiento, y por mi parte no condescendía en nada. Había en nuestra casa un joven pariente nuestro que me hacía mucho daño, y si bien pienso que se debiera a mi poca virtud y poca mortificación, porque lo cierto es que no me dejaba vivir en paz. Ahora me llevaba al huerto a pasear con él o conversando sobre cosas del mundo. O ahora ya me traía embajadas de uno o de otro y me decía que esos tales querían casarse conmigo. Y yo le decía, a veces llena de cólera, o te callas o me voy. Deja de traerme tales embajadas, porque yo no conozco a ninguno y no quiero a ninguno. Mi esposo es Jesús, este quiero, este es mío. Y a veces me traía algún ramo de flores y yo ni siquiera quería tocarlo y lo hacía tirar por la ventana hacia afuera. Todas estas cosas me ayudaban a conocer mejor los engaños del mundo. Si hubiera podido apartarme de este joven lo hubiera hecho, pero si lo hacía, hubiera sido en perjuicio de su alma, ya que cuando iba fuera de casa las hacía de todas clases. Luego se dio a varias formas de juego y lo mismo hice yo. Fue este joven quien le enseñó el arte de la esgrima, y como ella lo refería más tarde a su confesor, la interrupción de esos juegos que tanto le divertían se debió a una nueva llamada de la voz invisible. Esto está escrito en el diario Quinta Parte, página 606. Aquí cometí muchas faltas, ya que con mis artimañas muchas veces yo engañaba a todo el que jugaba conmigo, y no lo hacía con malicia, alguno me salía en no sé cómo en el hacerlo. Las travesuras de Orsolina. 10. Mis hermanas eran tan buenas que no tenían ánimo para hacer cosa alguna por su cuenta. Cuando les venía, por ejemplo, el deseo de mandar fuera algo a escondidas de los mayores, yo les proporcionaba el modo de hacerlo. Entre las otras cosas que yo hacía, era una la de dar cosas ocultas a otras. Y en concreto una vez di varios almudes de trigo y también algunos platos y candeleros de latón. Y de esto tuve mucho escrúpulo, ya que de esos platos y de los candeleros se dieron cuenta y así culparon a una criada, y yo no quise decir nunca que había sido yo, porque si bien hice que dicha criada no padeciera nada y logré que no le despidieran, como ya había decidido. Travesuras como esa yo las hice de todas clases, y fui la causa de también el hecho de que las hicieran mis hermanas. Hacía muchos actos de caridad, pero creo que todo era sin fruto, porque frecuentemente lo hacía más por vanidad que por el amor de Dios. La verdad es que cada vez que veía a los pobres, me movía a compasión y no podía menos que darles alguna cosa. Asimismo, cuando venía algún religioso por limosna, yo tenía encargado a la criada que me llevara consigo para poder besarle la mano y darle la limosna personalmente. En hacer esto sentía gran contento y me parecía ver a nuestro Señor cuando los veía a ellos. Siendo de unos 12 años de edad, me parece que más de una vez me venía el deseo de ponerme a hacer oración mental, pero no sabía cómo hacerlo. Así que preguntárselo al confesor me parecía un despropósito, puesto que bien sabía él de mis travesuras, y yo pensaba que semejante ejercicio era solo para personas buenas y entregadas a la práctica de la virtud. Pero yo no descuidaba en mí, sino la volubilidad y ligereza, y dejé pues de andar las cosas atenta a seguir con mis altarcitos. Es verdad
que mientras los hacía, sentía a veces cierta aplicación interna. Cuando yo los terminaba me ponía de rodillas y me estaba así por mucho tiempo. Pero no sé qué es lo que hacía, estaba como fuera de mí. Sentía un contento tan grande que a veces hubiera continuado sin cuidarme de comer ni de nada. Me venían algunos deseos de hacer que todas las personas alabaran y honraran a Dios, y corría a llamar a mis hermanas para que vinieran a cantar conmigo, y me contentaban. Y yo experimentaba en eso gran consuelo en ello. En cuanto llegaba a casa, mi padre, yo lo llevaba también a él, y hasta conseguía que hiciera alguna devoción. Cuando llegaba el tiempo de la Santa Navidad, no cabía en mí de alegría más de una vez, porque mientras miraba al niño reclinado en el pesebre, me parece haberle visto lleno de resplandores. Así que me atraía a cierta unión con él, pero no sé cómo era. Y esto no lo he manifestado nunca a ninguno, porque no sacaba de ello ningún fruto, porque luego volvía a mis acostumbradas niñerías. En los días que comulgaba, todo mi placer era estar junto a mi altarcito, y a veces, a pesar de que no sabía hacer oración, me hallaba con la mente tan recogida en Dios que me parecía sentir al Señor dentro del corazón de un modo especial. Entonces me ponía a hacer un poco de oración, y cuanto más estaba, más hubiera estado. Yo tenía cierta luz interior sobre la voluntad de las cosas del mundo. Incluso me venían impulsos a dejarlo todo, y yo no conocía otro bien fuera de Dios. Y todo esto me conformaba cada vez más en mi resolución de hacerme religiosa. Cometí muchos yerros. 11. El ansia de padecimientos me parece que la tuve desde pequeña y también de mayor, pero no me servía de ningún provecho. Apenas salida de allí, incurría al momento en alguna falta y me las arreglaba para hacer rabiar a alguno. Llegaba a tanto mi atrevimiento que la criada y el doméstico me temían a mí más que a ningún otro de casa. Yo lo veía y a veces por puro gusto mío les mandaba cosas que no eran en manera alguna necesarias, y no obstante me obedecían en todo. Una de las veces di un bofetón a una criada porque me pareció que hizo una acción que no era del todo buena, y me vino un celo tan grande de la ofensa de Dios que la reñí mucho y luego no la quise ya en casa. Dije a mi padre que la despidiera sin decirle la causa, y él lo hizo sin más. He tenido siempre un escrúpulo de esto, ya que habría podido enmendarse, y se podía haber usado de caridad con ella. Y de estas cosas no me confesaba, sino que al contrario me parecía haber obrado rectamente. Era tal mi osadía que no había uno que pudiera conmigo. Mis hermanas mayores me obedecían como si yo fuera la dueña de la casa, y no parecía sino que todas anduvieran a porfía para ver quién me daba más gusto. Yo hallaba en esto mucho agrado y hasta experimentaba satisfacción. Refiero todo esto para que VR pueda conocer hasta dónde era yo mala. Por otra parte, todas estas cosas me servían de ayuda, pero el mal estaba en que yo no hacía el aprecio de los sentimientos interiores que continuamente tenía. Estuve de esta forma hasta la edad de los 13 años y algo más. En esta edad cometí muchos yerros, sabiendo de antemano que mi padre no me rehusaría nada. Le pedía muchos pasatiempos y solaces, y todo lo conseguía, y entre otras cosas, en tiempo de carnaval, le pedí que me permitiera ir enmascarada justamente con él a la lotería. El juego de la lotería, de origen genovés, se difundió en el siglo XVII por las varias regiones de Italia. El Papa Alejandro VII lo prohibió en 1660 en los Estados Pontificios. Así pues, la lotería se celebraba en aquella ciudad. Inmediatamente me contentó, y yo no me detengo a referir todo, ya que me parece haber escrito otras veces sobre esto, y así pues paso a otras cosas. Un día, por ejemplo, me vestí de hombre e hice que todas mis hermanas hicieran lo mismo. Gocé mucho al verme vestida así y me hice ver de varias personas. Todo lo hice sin reflexión alguna, pero más tarde pensé que por ese comportamiento mío, aquel día pude haber sido la causa de alguna ofensa a Dios. Sentía el impulso de no volver a hacerlo, pero tengo que confesar que después lo hice más veces, y siempre con el mismo impulso, y lo digo todo para que ustedes sepan hasta dónde fui yo ingrata a Dios, y no le correspondí a tantos reclamos suyos. Oración mental y penitencias. 12.
A los 14 años comencé a hacer oración mental, bajo la guía de mi confesor, que me enseñaba caritativamente a hacerla. Este confesor, distinto del que tuvo en Piacenza, era don Vincenzo Ambroni, que murió en 1727 y era canónigo de la Collegiata de Mercatello. Desde el principio yo sentía mucha consolación, y no digo ya luces, porque todo el consuelo consistía en estar allí para dar gusto al Señor, y era todo mi contento, y permanecía poco tiempo, a lo más media hora. Sentía así ciertos deseos de padecer, por lo que yo le manifestaré así al confesor, y me deseo así de hacer alguna penitencia. Así que no quiso él darme permiso por miedo de que yo me hiciera daño, y yo no quise decirle que ya la había hecho varias veces. Él lo ignoraba, porque entonces comenzaba yo a ir con él. Así que desistí pues por entonces, y no volví a decirle nada. Pero cuanto más yo me entregaba a la oración, más ansias me venían de padecer. El confesor persistía en la negativa, y yo no sabía cómo lograrlo, así que volví a la carga, y por fin me contentó, concediéndome el cilicio y la disciplina tras días a la semana por 3. Así pues lo hacía, pero eso me parecía poco, y con todo lo hacía como si se me había concedido. Al llegar el día de la comunión, yo no cabía en mí por el contento, y en tal día me parecía que oía dentro de mí una voz que me decía: «Aquí me tienes, estoy contigo». Me parecía sin más que fuera el Señor quien me lo decía, ya que esa voz me hacía revivir toda una nueva vida, y me enardecía tanto que a veces me preguntaba qué es lo que me pasaba. Yo disimulaba sin decir lo que sentía, sino todo lo contrario. Vencida finalmente la resistencia. 13. Habíamos regresado ya a la patria, pero no estábamos en nuestra casa, sino que todas las hermanas fuimos hospedadas en casa de un tío nuestro, que tenía 2 hermanas, ambas buenas, y además una sobrina. Todas nos amábamos como madres y hermanas. El tío era el médico Rassi, pariente de los Mancini, nombrado por Francesco Giuliani, y curador y tutor de su hermana Verónica y de las hijas Verónica y su sobrina Chiara Giulia. Después de la entrada en el convento de las 4 hermanas de esta, siguieron por algunos años en casa de Rassi, habiendo sido nombradas herederas en el testamento de Francesco Giuliani. Se establecieron por propia cuenta y fundaron con sus bienes una canongia, cuyo primer usufructo fue Arcangelo Mancini, primero de los hermanas Giuliani. Verónica Giuliani y la tía murió en 1700, y Chiara Giulia, que se había quedado en casa debido a un defecto físico, murió el 17 de junio de 1701. Bien, vamos a continuar con esto, señores. El tío era muy extravagante y nadie se arriesgaba a decirle nada. Yo, que era la más atrevida, aparentaba no tener temor, pero la verdad es que sí le temía. Tenía de bueno que cuando yo hacía algo, él no decía nada. Prevaliéndome de esto, abusé en no pocas cosas, pero me cuidaba bien de decirlo a alguien. Mis hermanas mayores habían entrado ya en el convento. Las 3 hermanas tomaron el hábito en el convento de Santa Clara de Mercatello, el mismo día, 4 de febrero de 1676, y profesaron el 7 de febrero de 1677. Lo cual me desasosegó mucho. Yo no podía hallar la paz, lo que me hacía llorar, y no era tanto que fuera la partida de ellas, cuanto más el temor de que para mí no hubiera esperanza de hacerme monja. No obstante, me encomendaba al Señor, pero cada vez veía que se me cerraban más las puertas. Sabía yo que nuestro padre había escrito al tío que me contentase en todo, pero que nadie me mencionase a las monjas, y así lo hacían, mas yo estaba al tanto de todo. Bien, esto es una relación del año de 1693,
que se encuentra en su diario, quinta parte. Las páginas son de las 665 a las 679. Yo no sabía escribir, pero un día me las ingenié para redactar una carta dirigida a mi padre, cuyo contenido era como sigue: I.M.I. Carísimo y amadísimo padre, me parece haber oído que vuestra señoría ha avisado al señor tío que trate con los demás de quitarme de la cabeza la idea de hacerme monja. Pues bien, le escribo esta para decirle, con toda sinceridad y muy de corazón, que estoy resuelta yo a entrar en el convento lo antes que sea posible. Si vuestra señoría quiere contraer nuevo matrimonio, lo puede hacer, ya que es inútil que esté esperando a que yo cambie de idea. Sabe muy bien el afecto que yo profeso a vuestra señoría y a mis hermanas, y me he desprendido ya de la casa de la familia. Y también me he desprendido de la familia. Mis hermanas están ya en el monasterio, y me parece que no ha disminuido mi afecto. Por el amor de mi Dios yo quiero, y con quien quiero yo desposarme, dejaré de buen grado casa, bienes, padre, hermanas y todo. Vuestra señoría dé licencia y facultad a quien tiene la responsabilidad de nuestras cosas, para que cuanto antes procure llevarme al convento. No añado más, y que sea esta la primera y última carta que le escribo, y me confirmo para siempre, hasta que llegue esa hora de mí tan deseada, postrada a los pies del crucificado. Pido la bendición a él y a vuestra señoría, saludándole de corazón. Afectísima y obedientísima hija, Úrsula Giuliani. Me parece que en dicha carta había también otras cosas, pero ahora no las recuerdo. Sé que la mandé a escondidas, y no tardo en escribir así que mi padre escribió de nuevo autorizando que yo me hiciera monja, pero no porque fuera de su gusto, sino más por complacerme. Yo, noticiosa de esa carta, daba guerra sin cesar a mi tío, y a quien tenía cuidado de nuestra casa, pero bueno, pues no me hacían caso, alegando que aún no tenía edad yo para ir al convento. Esta es una relación del año de 1699, en el diario quinta parte, páginas 705 y subsiguientes. Me hallaba en gran aflicción y melancolía, hasta el punto en que yo temía que me iba a venir alguna dolencia, como en efecto me vino. Ofrecía yo a Dios todo aquel padecer, y todo me parecía poco, y no me desahogaba con nadie, porque todo me lo tenía para mí. Por fin, viendo que nada me aliviaba si no era el razonar de monjas, hicieron venir 2 licencias para que yo escogiera el monasterio que prefería. Y en cuanto llegaron las 2 licencias me levanté de la cama y ya no tuve mal ninguno. Era yo la cruz de todos, y sin embargo todos me querían. 14. Estaba ya dispuesta a ir a donde deseaban, pues a cualquier sitio iba yo gustosamente. Lo único que me importunaba era cierto deseo de entrar monja en una orden de más estrecha observancia. El Señor hizo de modo que fuese este el lugar, y fue cosa como de milagro. Fue tal mi contento que yo no veía la hora de venir, y se fue alargando la cosa, y en el entretanto yo pasé muchos trabajos, pero no cedía en nada. Cuando por fin fui admitida, pareció que todo el infierno se desencadenara contra mí. Experimenté muchas tentaciones, y muy fuertes, de modo especial sobre el estado religioso. Y de todo ello no dije ni palabra al confesor. Todo lo pasé en silencio, en la oración. Experimentaba un tedio grande, y estaba en ella un poco, y luego iba a entretenerme con mis altarcitos. Pero sobre todo, le he escrito ya otra vez, según me parece, y de vez en cuando yo experimentaba alguna aplicación particular. Y si bien trataba de distraerme con alguna frivolidad del mundo, aún así sentía mi mente toda aplicada a Dios, por cuanto recuerdo que me parece que me conmovía grandemente la pasión del Redentor, llegando a veces a producirme el llanto. Cuanto más me dedicaba al ejercicio de la oración mental, mayor hastío me venía de las cosas del mundo, y a veces tenía también alguna luz particular sobre el propio conocimiento, pero de esto no decía nada, ni siquiera al confesor. Lo cierto es que tales luces me hacían entrar cada vez más por el camino de la oración. Para no ser observada, yo decía a la criada que me llamara por la mañana temprano, y así lo hacía, y yo me levantaba al punto, y estaba varias horas en la oración, pero yo no sabría decir qué es lo que hacía en ella, porque solo puedo decir que al salir de la oración sentía un cierto fervor.
y me hubiera yo puesto a hacer todas las faenas de la casa, pero esto me estaba prohibido, ya que temían que cualquier cosa me iba a hacer daño. Pocas veces yo salía de la oración sin que el Señor me dijera internamente que había de ser su esposa. Todo esto me mantenía firme en mi resolución de hacerme monja, un anhelo que iba siempre en aumento. A veces, al llegar a alguna solemnidad, sentía como una llama en el corazón, la cual me parecía que me enardecía toda. No hallaba espacio y echaba a correr por la casa como loca, haciendo reír a los demás. Pero mi mayor gusto era el hacer los altarcitos. Si bien en casa de mi tío yo no tenía comodidad para hacerlos tan frecuentemente, nunca dejé de hacerlos. Para el trabajo no me sentía muy inclinada, si bien es verdad que me hacía en una hora lo que otra en un día. No me cuidaba de que me enseñaran labor alguna, pero todo cuanto veía hacer, me daban ganas de hacerlo yo también, y así lo hacía. Era yo la cruz de todos, y sin embargo no sé por qué, todos me amaban y me querían más que a las otras. A veces me detenía a reflexionar sobre esto, pero no podía explicármelo. Nadie me reñía, y eran tantas las diabluras que les hacía. Era de natural colérico, por cualquier cosa me venía el enojo, y era tan grande que a veces pataleaba como los caballos. Creedme que todo lo hacía por maldad, porque no había motivo para ello. Muchas veces se me ponía en la cabeza una cosa y quería que se hiciera como a mí me gustaba. Sentía los reproches interiores e impulsos de mortificarme, pero yo no hacía caso. Me parecía que cuando me ponía a hacer oración, el Señor me amaestraba sobre lo que Él quería de mí, y yo lo atribuía a mi imaginación, pero volvía yo a sentir lo mismo, y esto me hacía mucho bien, y comencé a acostumbrarme al silencio, que me ayudaba mucho para estar aplicada introduciéndome en la práctica de la oración, así a pesar de que me cuidaba poco de la mortificación. Y de esa forma, poco a poco me fui aficionando al padecer, y muchas veces me levantaba de noche para hacer un poco de oración, y en ella tenía alguna aplicación particular, pero no creo que fuesen recogimientos. Pasé con todas estas cosas que yo he dicho los 2 últimos años que permanecí en el siglo, o sea, los años 14 y 15 de mi edad, y al mismo tiempo cultivaba las vanidades y muchas veces yo sentía la satisfacción en ellas, pero me venía luego el reproche interior, que no me dejaba en paz hasta que no comenzaba a sacudir de mí ciertas frivolidades con las cuales yo condescendía. Combates interiores y exteriores. 15. Repetidas veces fui requerida para el matrimonio, pero siempre di la negativa. Más aún, esos tales me mandaban embajadas, pero yo no quería ni siquiera escucharlas. Iba a quien me decía tales cosas y le reconvenía fuertemente y le decía que hiciese saber a los tales que el esposo ya lo había yo hallado y que nunca más me apartaría de él, y que éste era Jesús. No podía salir de casa sin que luego me vinieran siguiendo, lo cual me disgustaba mucho porque me parecía que hacían la parte del demonio. Pero yo no les hacía caso, así que me ponía con los ojos fijos en un libro u oficio, y ellos seguían allí, hasta que yo regresaba a casa. Es cierto que después de que fui aceptada como monja, el tentador no dejó de hacer su parte en ese punto, y me tentó mucho. A donde quiera que yo iba tenía aquellos jóvenes en la mente, y cualquier cosa que hiciera los tenía fijos en mi imaginación. Todo esto me ocasionaba la pena y el sufrimiento, pero lo que más me inquietaba era que nada decía al confesor. Él quería que yo comulgara frecuentemente, pero yo temía acercarme a la Sagrada Comunión con todas esas cosas, y aún así lo hacía. Iba a comulgar y conocía que el Señor me daba fuerza grande y me hablaba al corazón diciéndome: «Estate tranquila, eres mía. Yo quiero que tú padezcas y luches, pero nada temas». Todo esto me llenaba de gozo y hacía por vencerme en todo y por no ceder en nada. A veces experimentaba algún combate entre la humanidad y el espíritu, pero en cuanto a lo recuerdo, la humanidad recibía siempre la negativa en todo. Únicamente me parece que cuando dichos jóvenes me cortejaban y hacían todo lo posible por conquistarme, a mí me venía alguna complacencia de ello cuando me enteraba, pero no recuerdo que fuera permanente ni siquiera voluntario. Con todo eso, me producía mucha pena y veía que quería inquietarme. Procuraba seguir adelante con la mayor paz que podía.
Había momentos en que los combates eran intensos, y entonces me iba a un cuarto yo sola, y allí me desahogaba con el Señor diciéndole lo que me sucedía. Redoblaba mis ruegos y le pedía la gracia de que no me abandonara, y le decía con toda la fe que podía: Señor, bien sabes que soy tu esposa. Haz pues que no me separe de ti, y desde ahora para siempre me abandono en tus manos. Aquí me tienes, pronta, a cuanto tú quieras de mí. Soy tuya, y lo demás no me importa. Añadía otras cosas que ahora no recuerdo, y por eso es que no las escribo. Lo que sí recuerdo es que todo esto me hacía mucho bien, y que salía del cuarto con una fe viva que me tenía toda elevada en Dios. Pasaba días enteros sin proferir palabras, pero mi mente parecía estar casi siempre en Dios. Me apenaban grandemente ciertos pecados que había cometido con algunas muchachas, y no sabía cómo hacer para confesarlos. Todo lo hacía en penitencia de los mismos, pero me angustiaban tanto que yo no hallaba nada que me diera los ánimos. Yo pensaba dentro de mí: ¿cómo es posible que yo pueda hacer oración teniendo todas estas cosas? Era una lucha atroz, y me venía el temor de que semejantes sentimientos fueran obra del demonio, y sufría mucho. Lloraba día y noche, suplicaba al Señor que me diera fuerza para poder confesarme, pero al ponerme a los pies del confesor quedaba muda, sin poder articular palabra. Todo lo que hacía era en motivo de angustia, y sobre todo la comunión y la confesión. Yo no podía recogerme en la oración, porque toda mi mente estaba ocupada en eso. Padecía agonías mortales, y entre tanto no me resolvía. Tenía la esperanza de que en el convento los confesaría enseguida, pero sucedió todo lo contrario. Pasaron nada menos que 5 años antes de que yo confesara nada sobre estas cosas. Dios solo sabe lo que yo padecí, y no podía verme con este santo hábito encima, y me parecía que estaba en desgracia de Dios, y no hacía más que llorar, pero a nadie le decía nada. Esta relación del año es de 1693, está en la 5ª parte de su diario, de las páginas 679 a las 682.